Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, por este tiempo, Señor, que nos gozamos en ti, Señor, bendito Rey, Señor, porque tú estás haciendo esa obra poderosa en nosotros, Señor, bendito Rey, Señor, porque nos muestras, Señor, nuestras imperfecciones para que te las entreguemos, Señor, para que empecemos a hacer esa renovación de nuestra mente, Señor. Te damos gracias, Señor, por estos tiempos, Señor, bendito Rey, Señor, que para muchos son tiempos de preocupación, Señor, tiempos de angustia, Señor, bendito Rey, Señor. Pero, Señor, tú estás guardando a los tuyos, Señor. Tú estás guardando a los tuyos de todos estos tiempos, Señor. Aunque el hombre, Señor, bendito Dios, ya esté planeando todas sus cosas, Rey Santo, Señor. En ti estamos seguros, Rey Santo, Señor. En ti estamos seguros porque aún, Señor, tú, Señor, dejaste escrito en tu palabra, Señor, muchas cosas que acontecieron a la iglesia primitiva, Señor, a la persecución que tuvo la iglesia primitiva, Señor. Pero ellos mantuvieron firmes, Señor. Ellos estuvieron firmes, Señor, en lo que tú habías hablado, Señor, en lo que tú habías dicho, Señor, y el Santo Espíritu de Dios les recordaba todas esas palabras, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque así también lo estás haciendo con nosotros, Señor. Y tú nos has dicho, Señor, bendito Rey, Señor, que estemos atentos, que velemos, Señor. Tú nos dices, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, que estemos atentos de estos tiempos, Señor, que estemos atentos, Rey Santo, Señor, de las artimañas del maligno, Señor, bendito Rey, Señor. Y aún, Señor, nos estás diciendo, Señor, que acomodemos nuestras vestiduras, Señor, que están con manchas y con arrugas, Señor, que acomodemos nuestras vestiduras para que no nos cojan, Señor. En aquel tiempo no nos escojan desnudos, Rey Santo, y nos avergoncemos delante de ti, Señor. Gracias por la palabra que tú estás dando, Señor, bendito Rey, Señor. Y todo con un fin, Señor, de que nos podamos presentar delante de ti, Señor, sin vergüenza, Señor. Nos podamos presentar delante de ti, Señor, sin nada que nos acuse, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu y te pedimos que traiga, Señor, esa revelación, Señor, que traiga el entendimiento, Señor, que traiga, Señor, bendito Dios, la sabiduría y la inteligencia, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nosotros hemos estado hablando acerca de los dolores de parto y dimos dos temas acerca de los dolores de parto. Estuvimos viendo acerca de Segunda de Tesalonicenses, estuvimos viendo a Mateo 24 comparado con Apocalipsis 6, estuvimos viendo a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 comparado con Daniel. Y ahora estuvimos viendo acerca de la apostasía, mis hermanos. Y es importante, mis hermanos, que nosotros podamos discernir estos tiempos, mis hermanos, y no solamente nosotros lo hablamos, mis hermanos, sino que muchos profetas han estado hablando, y profetas que son respetables, mis hermanos. Profetas que son respetables y han estado hablando de que sobre los caballos que fueron soltados. He oído mucho sobre el caballo blanco, el caballo rojo y el caballo negro. No he oído todavía acerca del caballo amarillo que lo hayan soltado, pero he oído eso, y en la iglesia el Señor mostraba, revelaba no solamente a una persona, sino que fueron a varias personas que el Señor les ha mostrado que han soltado los caballos, mis hermanos. Entonces nosotros mirábamos en Mateo 24
Nosotros miramos Mateo 24, mis hermanos, y en Mateo 24 el Señor está hablando con sus discípulos y entonces Él les habla acerca de, los discípulos le preguntan algo, ¿no? En Mateo 24:1 les dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y hermanos, esto el Señor estaba profetizando. Estaba profetizando acerca de la destrucción del templo. Y entonces los discípulos le preguntan, le hacen 3 preguntas, ¿sí? Dice en el versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Entonces aquí vemos 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, acerca de lo que él profetizó acerca de la destrucción del templo. Que eso ocurrió en el año 70, mis hermanos. En el año 70, nosotros ya lo hablamos anteriormente. Eso pasó en el año 70. Dice, ¿y qué señales habrán de tu venida y del fin de este siglo? Entonces, están estas 2 restantes preguntas y el Señor empieza a hablar. En el versículo 4 entonces él dice, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces el versículo 8 está diciendo desde el 4 hasta el 7, está diciendo que estos son los principios de dolores, ¿sí? Y entonces nosotros lo comparábamos con Apocalipsis 6, porque el Señor le revela a uno de sus amigos, a Juan, al apóstol Juan, o al profeta Juan, lo podemos decir, al profeta Juan, o al apóstol Juan, o al amigo de Jesús, a Juan. Y podemos entonces decir que el Señor le está diciendo en Apocalipsis 6:1, le dice, y cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, sal. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. ¿Qué quiere decir eso entonces, mis hermanos? Que el Señor abrió y le dijo al caballo, sal. O sea que cada evento de estos es porque el Señor abre un sello y entonces determina algo. Y cada personaje de estos tiene algo que le da el mismo Dios. No es ningún diablo, sino que es el mismo Dios el que ha preparado todo esto, ¿sí? Y entonces sale un caballo con su jinete y se le da una corona al jinete y se le da un arco y se le dice que va a vencer, sale para vencer. Entonces allí es donde nosotros tenemos que entender que el Señor habla que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En primera de Timoteo,
el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo van a apostatar de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Mire, hermanos, esto tiene que ver con el mismo judaísmo, mis hermanos, porque cuando al creyente lo judaizan, lo meten en la ley de Moisés y entonces le empiezan a decir que estos animales no pueden comer. Entonces aquí viene: prohibirán, dice, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aleluya. Entonces el judaizante utiliza estas cosas, y como está diciendo que vienen estas falsas doctrinas, vienen con espíritus engañadores y falsas doctrinas, hermanos, doctrinas de demonios. Entonces nosotros ya hemos hablado de esta parte, pero es importante hacer esa salvedad, mis hermanos, de lo que viene. Y entonces viene ese engaño, mis hermanos, y el Señor entonces dice aquí que salió venciendo para vencer. O sea que el engaño va a ser tan tremendo que el mismo Mateo nos dice que aún si fuere posible, a sus escogidos engañaría. Óigalo bien, el Señor mismo está diciendo en Mateo 24, Él lo dice claramente, dice que aún si fuere posible, ese poder engañoso que viene, mis hermanos, dice que aún en la palabra de Dios, dice en el 24, Mateo 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, hermano, debemos de estar muy atentos. Debemos de estar muy atentos a ese poder engañoso, a ese engaño que viene de parte del mismo maligno, del mismo, ese caballo blanco que viene, que ha salido. Y hermanos, nosotros podemos ver que la misma iglesia anda en un engaño. Están las falsas doctrinas dentro de la iglesia y tienen como una especie de fascinación por el ministro, una especie de fascinación que no les deja ver la verdad. Están hechizados, mis hermanos, y no les deja ver la verdad. Entonces es bien importante que podamos entender y pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento de espíritus, así como lo dice en Isaías, que sobre el Señor Jesús estaba el espíritu de temor de Dios, estaban los 7 espíritus, o sea, tipología de lo que es la menorá. Dice que sobre él reposaba el espíritu de Yahvé, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Yahvé. Es importante, mis hermanos, si nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, es necesario que se empiece a manifestar que los que tienen dones proféticos, mis hermanos. Y yo les enseñaba a mis hijos acerca del Espíritu Santo y les enseñaba acerca de el testimonio de Jesús, que es el Espíritu Santo, y les decía con qué dones espirituales el Señor los utiliza para manifestar ese testimonio.
Y entonces miramos los 5 dones espirituales, que es la profecía, que es el hablar en lenguas y el género de lenguas, la interpretación de lenguas, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. No puedes decir que tú no puedes enfilarte en ese ejército de Dios que el Señor va a hacer, porque si tienes estos dones, hermano, tú también harás la obra. Entonces hay mantos proféticos, hay unciones proféticas, hay dones proféticos, mis hermanos. Y así como este varón rey que fue el primer rey de Israel, Saúl, este varón llegó a esa compañía de profetas y fue impregnado del ambiente espiritual y profetizó también, mis hermanos. Él arrimó una compañía de profetas y profetizó. Entonces, hermanos, el Señor nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Óigalo bien. Y el Señor Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia, mis hermanos. Sí, mis hermanos, si nosotros tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, es necesario, hermanos, que demos la apertura a nuestro ser espiritual, donde está el Espíritu de Cristo, como lo dicen Romanos, mis hermanos. Es necesario que nuestro ser esté limpio, nuestro ser espiritual esté limpio, para que nosotros le demos la apertura al Señor Jesucristo y empiece a manifestarse. Aquí en Romanos 8, versículo 9, dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mis hermanos, el Señor es muy claro. Entonces tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y tenemos el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Y si en el Señor reposó los 7 espíritus, déjeme decirle, mi hermano, que como dice la palabra, que lo espiritual va a lo espiritual. Entonces necesitamos, hermano, que nuestro ser espiritual también aún sea limpiado, hermanos, para que estos 7 espíritus de Cristo Jesús se manifiesten en nuestras vidas. Nosotros habíamos hablado antes sobre nuestro ser espiritual y de qué estaba compuesto nuestro espíritu. Y la palabra de Dios entonces nos muestra que la comunión es un área de nuestro ser espiritual, es un órgano de nuestro ser espiritual. También los 5 sentidos espirituales, por eso tenemos visiones, por eso oímos la voz de Dios, por eso oímos los aromas, olemos los aromas de Dios, ¿sí? El pan espiritual lo podemos oler el aroma a Cristo, podemos aún ese mismo olfato, podemos discernir espiritualmente. En los 5 sentidos también tenemos lo que dicen los apóstoles, el apóstol Juan, lo que nosotros vimos y nosotros palpamos tocante al verbo de gracia. Esto es importante, hermanos. La intuición también es necesario que sean limpiadas la conciencia. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos 9:14, dice que el Señor limpió nuestras conciencias con su sangre de obras muertas. El asiento del poder que habíamos hablado anteriormente, es necesario ser limpiado. El asiento de poder, ¿saben, mis hermanos? Porque muchas personas, cuando éramos ignorantes, ¿sí?, y que no conocíamos de Dios, participamos en muchas cosas que a Dios no le agradaban, como el espiritismo, como la brujería, como el satanismo. Y déjenme decirle, hermanos, que Satanás da poderes, y esos poderes vienen a nuestro ser espiritual, al asiento de poder. Y entonces dígame una cosa, mi hermano, yo teniendo el Espíritu de Cristo, teniendo el Espíritu Santo, y dándome el Espíritu Santo, dándome los dones espirituales, y digámosle que si el Espíritu Santo me da el don de profecía y tengo esas cosas allá adentro, ¿cómo puede salir una profecía? O si la persona tiene un ministerio profético o evangelístico,
o de maestro, o un apóstol, o un pastor. Sí, es necesario que el asiento de poder también sea ministrado, mi hermano. La palabra de Dios también nos habla de la mente espiritual, y por eso dice, tenemos la mente de Cristo, y a esa estatura debemos de llegar. Y lo que estamos hablando sobre la herencia, el ADN. Y a nosotros colocaron el ADN del maligno, la iniquidad. Y de eso es lo que estamos ministrando, mis hermanos, los días jueves. Estamos ministrando la iniquidad. Ya trabajamos el primer mandamiento y seguiremos trabajando el segundo mandamiento. El Señor nos ha dado el aval y nos está diciendo, lo están haciendo bien. Pero también es necesario que haya adoración. Hermanos, el Señor mostraba en una visión que habían unas personas que no lo estaban haciendo. Y es triste, mis hermanos, que se esté dando esta palabra y se deseche. Es triste que solamente unas personas, y un varón daba testimonio de eso, pero es triste que las personas no lo hagan. Y entonces nosotros podríamos ver que si lo hacen por temor, que si no lo hacen por temor, pues hermanos, tenemos que levantarnos sobre esas situaciones y trabajar sobre ello, mis hermanos. Entonces, cuando este es un break de lo que el Señor nos ha estado revelando, mis hermanos, pero es necesario que nosotros nos movamos así como se movió Cristo Jesús. Mira, hermanos, la palabra de Dios nos dice que mayores cosas haremos que las que el Señor Jesús hizo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer si estamos todavía contaminados dentro de nuestro ser? ¿Cómo lo podemos hacer? Digámosle que ya estamos trabajando con nuestra boca, con nuestra lengua, Santiago 3, y que de esta fuente no está saliendo ya más maldición, de esta fuente no está saliendo ya groserías, blasfemias, lo que fuere. Pero, hermano, también es necesario que este cuerpo que el Señor nos dio, que es el templo del Espíritu Santo, sea guardado en santidad, porque el Señor dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el Señor dice que el que destruye el templo, Él también lo destruirá. O sea, el Señor es amor y el Señor lo quiere todo, pero también nos da reglas, nos da parámetros para seguir adelante y que podamos vencer. El Señor entonces nos dice acerca de ese engaño, nos habla de la apostasía que viene, que ya está caminando. Y entonces, ¿qué vas a hacer tú, hermano? Si el Señor dice en su palabra que aun si fuere posible, a los escogidos engañaría. Y Él lo está diciendo, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ese engaño, mi hermano? ¿Qué vas a hacer tú para que no te engañe el maligno? Para que no te engañe el anticristo y todos aquellos que van a corroborar para dar la subida al anticristo. Miren, mis hermanos, tenemos que analizar esta situación. Yo sé en mi ser que esto es un ensayo. Están trabajando y están ya haciendo el ensayo para poder manejar las personas en el mundo, para poderlas controlar. Mire, tan sencillo como un virus. Y mire que hasta el día de hoy, mis hermanos, hasta el día de hoy, 13 de abril de 2020, nos tienen en cuarentena. Y entonces, tan fácil que pueden ser, y decía un profeta, y dice la palabra de Dios también ahí, que cuando veáis estas cosas, huíos a los montes. Pero él le hablaba acerca de la destrucción de Jerusalén. Pero es importante que nosotros lo podamos entender, mis hermanos.
Y entonces aquí cuando el Señor habla en Mateo 4:6, dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces se habla que este coronavirus que fue creado en China es una forma, un tipo de guerra, no con misiles, no con bombas, pero es un tipo de guerra que China manifestó al mundo y que muchos países, como por ejemplo Italia, quebraron, cayeron, están fuertemente destruidos. Mire lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Entonces dice aquí sobre aquellas guerras, y pueden ser también guerras étnicas, y esta guerra es una guerra comercial, mis hermanos. Y ahí en Apocalipsis 6:3 dice que cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, sal. Y salió otro caballo rojo encendido, y al que lo montaba le fue dado quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Hermanos, el Señor nos habló y nos dijo que nos guardáramos y que estuviéramos pendientes, porque el enemigo quería quitar la paz y el gozo de nuestras vidas, mis hermanos. Entonces es una situación que nosotros, hermanos, debemos de estar presentes, hermanos. Yo les hago, hermanos, yo les digo, el Señor Jesús dijo, pero a los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Ahí en Mateo 28, estoy leyéndolo, el versículo 16, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, esto se tiene que hablar, mis hermanos, aunque muchas personas tengan miedo del Apocalipsis, de leer este libro, y es una bienaventuranza, mis hermanos. Aunque muchas personas tengan miedo, pero es necesario hablarlo. Y el Señor dice, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor no nos va a desamparar. El Señor no nos va a desamparar. Y un hermano me decía, pastor, ¿cómo nosotros vamos a llegar a Efesios 4? En Efesios 4 nos dice sobre la unidad en el Espíritu. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de la vocación. Y dice, más adelante, nos dice acerca de los 5 ministerios, y él mismo constituyó en el versículo 11 a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que es una labor, mis hermanos, que debemos de hacer nosotros, ¿sí? Y de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermano, enfílese, hermano, enfílese al pelotón, al batallón, al ejército de Dios. Como ayer decíamos, hermanos, como ministrábamos acerca de cantares, hermanos, que capítulo 3, versículo 6 dice, ¿quién es esta que sube del desierto
como columna de humo sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. Esta es la iglesia, mis hermanos, que es arrebatada. Y mire, está en el desierto, ¿sí? Y dice que como columna de humo sahumada de mirra, y la mirra en los padecimientos, y de incienso, de todo polvo aromático. Hermanos, es necesario que nosotros podamos entender que los 5 ministerios están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Óigalo bien, tenemos que llegar a una unidad de la fe. ¿Cómo? Mire, hermano, la presión hace que lleguemos y que nos pongamos todos en un orden. Dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto lo hace el Espíritu Santo, la unción del Santo que nos enseña todas las cosas, que nadie dirá, enséñame al Señor, porque todos lo conocerán, desde el más pequeño hasta el más viejo, dice allí. Y dice, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con la astucia el error. Sí, mis hermanos, entonces el Señor en Mateo nos está hablando en el versículo 4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. En el versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, es importante que tú tengas en cuenta esto, hermano, porque aún el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15, él dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, óigalo bien, es para salvación. La paciencia que el Señor ha tenido con esta tierra, con la humanidad, esa paciencia es para nosotros, para la iglesia, mis hermanos. No es para el mundo, porque el mundo ya el Señor tiene determinadas todas las cosas. Es para la iglesia que proceda al arrepentimiento. Es para los hijos de Dios que procedan al arrepentimiento, mis hermanos, para que abandonen la práctica del pecado, mis hermanos. Dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Mire, hermanos, he oído muchas profecías así pequeñitas. Yo miro a ver acerca de estos profetas y yo veo que, digo, voy a mirar las profecías corticas porque es que no tengo mucho tiempo, y oía una profecía y decía que el Señor nos iba a levantar antes de que sucedieran todas esas cosas, todo lo que vendría sobre el mundo. Y hermanos, entonces, ¿en dónde está 2 de Tesalonicenses capítulo 2? Que nos dice que nadie os engañe. 2 de Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, la venida del Señor Jesucristo no va a venir en un arrebatamiento así, hermanos, como de insofacto, como nos lo hablan, hermanos. No, aquí dice, hermanos, aquí dice, óigalo bien, que nadie os engañe,
porque primero se va a manifestar la apostasía. O sea, hermanos, van a ser prueba, van a ser zarandeada, la iglesia va a ser probada, va a ser zarandeada a ver cuánto está prendido de Cristo usted y yo, mis hermanos, a ver cuánto lo deseamos y cuánto lo anhelamos en nuestro ser. Hermanos, es importante que tú entiendas esto, y a mí me llamaba la atención tanto esto de Cantares en el capítulo 8, versículo 6, dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el Seol los celos, sus brasas de fuego fuerte llama. Hermano, esto es muy tremendo, mis hermanos, sobre ese poder del amor que el Señor dice que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo, y dice aún que Él dio su vida por sus amigos. Hermano, usted es amigo del Señor porque Él dio la vida por sus amigos. Y es importante que tú reflexiones. El Señor te considera amigo, pero ¿tú eres amigo del Señor o eres amigo del mundo? Hermano, tienes que empezar a caminar en esa amistad fuerte con el Señor. Y ahí dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Y eso fue lo que hizo el Señor por nosotros, mis hermanos. Nos amó de tal forma, hermano, que dio su vida por sus amigos. Y aquí está diciendo entonces en el versículo 3 de Tesalonicenses 2, dice que Él no vendrá sin que antes venga la apostasía. Si tú no te enamoras del Señor, si tú no te agarras, así como dice allí en Cantar de Cantares, que sea como un sello sobre su corazón, ¿sí? Y como una marca sobre su brazo, hermano, que el Señor nos ayude, porque no puedo decir más nada, ¿sí? Y dice, el cual, en el versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, mis hermanos, las cosas que vienen son fuertes y el Señor está diciendo, como lo dice Pedro, entonces, Él, en la paciencia que el Señor ha tenido por nosotros, hermanos, es para salvación. Esa paciencia que el Señor está teniendo hasta el día de hoy, mis hermanos, es para salvación, es para que tú te arrepientas, es para que tú no caigas en ese engaño, hermano, y vayas a la apostasía. ¿Qué pasa si tú te vas a la apostasía, mi hermano? Pues has sacado a Cristo de tu vida y a lo que venga. Entonces, hermano, en Mateo capítulo 7 dice, y habrán hambres y terremotos en diferentes lugares. Y lo hacemos la contraparte con Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, sal y mira. Y aquí que un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un cuartillo de trigo por un denario, y 3 cuartillos de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, sal. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y Hades lo seguía tras él. Y le fue dado la autoridad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar. Entonces, mis hermanos,
Aquí hay algo que entonces dice aquí en el versículo 9 de Mateo, dice, entonces os entregarán a tribulación. El Señor, ¿a quién le está hablando, mis hermanos? Le está hablando a los discípulos, ¿sí? Les está hablando a la iglesia y les está diciendo, entonces os entregarán a tribulación. Y entonces, ¿cuál es el significado de la tribulación? Del significado de esta palabra tribulación, dice presión, estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución, oprimir, angosto, sendero muy usado, sendero trillado. Entonces, cuando el Señor dice, hermanos, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre, ¿está la iglesia ahí todavía? Es la pregunta. ¿Está la iglesia? A la iglesia le están diciendo que va a entregar a tribulación y que en esa tribulación, sí, os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Entonces, hermano, nosotros debemos de sí estar bien prendidos. O sea, los que se fueron para la apostasía, se fueron. Y posiblemente hasta esos son los que nos van a entregar, ¿sí? Pero los que se fueron a la apostasía, se fueron y yo no sé si volverán. Pedro volvió de esa apostasía reversible, pero Judas no volvió de su apostasía irreversible, mis hermanos. Entonces debemos de tener en cuenta esto. Y dice en Apocalipsis 6, 9, dice, y cuando abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Cuando se abrió el quinto sello, o sea que en el quinto sello mataron a muchos de la iglesia y no ha llegado el Señor Jesús todavía. En el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, soberano Señor? En el 11, decía, y a cada uno le fue dada una túnica blanca y les fue dicho que descansaran aún un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, el de sus hermanos que debían ser asesinados también como ellos. Hermano, esto es bien importante que lo tengas en cuenta. Porque es que están diciendo que la iglesia no pasa por estos eventos y, hermano, la palabra de Dios lo está diciendo, mis hermanos. La palabra de Dios lo dice que sobre la tribulación, mis hermanos. Y seremos aborrecidos por todas las naciones a causa del nombre del Señor Jesús. Y entonces ahí es donde viene esa situación de la matanza, de la persecución de los cristianos, como dice lo que significa tribulación. Dice aflicción, angustia, atribular, persecución, oprimir, estrechez, opresión. En Mateo 24:14, entonces nos dice, y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí entonces el Señor está dando las señales de su venida, les está contestando a los discípulos, mis hermanos, de lo que iba a acontecer hasta su venida. Mirando Apocalipsis, entonces sobre la predicación en tiempos de tribulación y de gran tribulación, pues está la iglesia como primera, llevando el evangelio de la gracia.
Están los 144,000, mis hermanos, que ellos estarán también instruyendo a muchos. Esto nos lo dice en Daniel. Vamos a hacer vamos a entrar y vamos a ahondar en esta parte, pero igual están los dos testigos, los dos profetas que llevarán el evangelio y profetizarán. Y también están los 3 ángeles que llevarán el evangelio eterno. Mire, hermanos, todas aquellas personas que van a estar allí en estos tiempos compartiendo la palabra de Dios antes que venga el Señor Jesús. La palabra de Dios nos dice en Ezequiel 9:4, y le dijo Yahvé: pasa por en medio de la ciudad y por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella, mis hermanos. Mire, hermanos, nosotros, gracias al Señor, nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios. ¿Y para qué es el sello, mis hermanos? ¿Para qué ese sello? Allí en Efesios 1, 13 y 14 nos dice que ese sello es el sello que se va a utilizar para la redención, para el arrebatamiento. Todos los sellados con el Espíritu Santo de Dios, estos sellados van a ser levantados. Si tú no has muerto en estos tiempos de la tribulación, mis hermanos, si tú sigues hacia adelante, es porque el Señor te ha dejado para algo bien importante, ¿sí, hermano? Y eso es lo que tú debes estarle orando al Señor. Hay muchos profetas que están sentados, que están acostados, que están a la orilla del camino, que están detenidos, mis hermanos, que están durmiendo. Pero este tiempo, mis hermanos, el Señor nos ha dicho que nosotros somos una multitud de profetas para las naciones perdidas, mis hermanos. Es importante que los profetas, que los que tienen mantos proféticos, que los que tienen unciones proféticas, que los que tienen dones proféticos, mis hermanos. Y yo les enseñaba a mis hijos acerca del Espíritu Santo y les enseñaba acerca de el testimonio de Jesús, que es el Espíritu Santo, y les decía con qué dones espirituales el Señor los utiliza para manifestar ese testimonio. Y entonces miramos los 5 dones espirituales. El Señor nos ha dicho, hermanos, que nosotros somos una multitud de profetas para las naciones perdidas. Y hermano, tú tienes que enfilarte como profeta, como aquel que tiene dones espirituales, hermanos, porque hay unciones proféticas, hay mantos proféticos, hay ministerios proféticos y están los dones proféticos, mis hermanos, el don de profecía, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el género de lenguas y la interpretación de lenguas. Estos son dones espirituales, hermanos, y el Señor nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Mas el Señor Jesucristo vino para darnos vida y para que tengamos vida en abundancia. Esta vida en abundancia tiene que ver con la vida eterna, mis hermanos, de conocer al Señor Jesucristo y de conocer a nuestro Padre Celestial. Y dice el versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las ovejas me conocen. Las ovejas mías me conocen, hermano. Es importante que las ovejas del Señor, nosotros, hermanos, conozcamos al Señor. Versículo 15. Así
como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, hermanos, lo que dice el Señor, versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. En el versículo 16 es muy claro, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo. Le está hablando a los judíos, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le está hablando al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, y le está diciendo, tengo otras ovejas. Tengo otras ovejas, o sea, los gentiles, los que no eran de Israel. Los judaizantes están diciendo que nosotros somos Efraín, pero él dice, el Señor mismo lo está diciendo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño, o sea que él quita la pared intermedia, hermano, entre el judío y el gentil, y habrá un rebaño y un pastor. Aleluya, aleluya, mis hermanos, porque el Señor es muy claro con lo que Él habla. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque el engaño está manifestándose, y cuántas personas están siendo engañadas de esta forma, mis hermanos. Cuántas personas están siendo engañadas. Así dice el versículo 26 ahí del mismo de Juan 10, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Óigalo bien, hermano. El que no es oveja no soporta la palabra de Dios. No se pone en acción de limpiar su odre. No se pone en acción de dejar de estar durmiendo. No se pone en acción de acomodar sus vestiduras. No se pone en acción de colocar aceite en su lámpara. No se pone en acción, hermano, de despertar de ese sueño, de seguir caminando si se ha detenido. Pero aquí lo dice, aquí el Señor es muy enfático, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es importante, hermano, que usted pueda entender entonces que si usted es oveja, tiene que levantarse, mi hermano. Echar afuera todas las mentiras que a usted le han dicho, hermano, y empezar a caminar en la palabra del Señor y lo que el Señor le está diciendo ahora. Versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, el Señor dice muy claramente en Apocalipsis, el Señor muy claramente nos dice entonces que debemos de vencer. En Romanos el Señor nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Romanos 8 nos dice que somos más que vencedores, pero a nosotros se nos vuelve un cliché decir que somos más que vencedores. Aquí nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, mis hermanos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No estoy hablando del pecado, que también me ayuda para bien. Sin embargo, es tan grande el Señor que si estás en el pecado y lo abandonas,
Debes aprender de cómo vuelves a caer, de cómo el enemigo te vuelve a engañar, a tentar para que caigas. Hasta aún, hermano, eso. Pero aquí nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira, hermano, este es el propósito por el cual te han llamado, para que seas igual que el Señor Jesús, a imagen del Señor Jesús, a la semejanza del Señor Jesús. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Fuimos llamados y fuimos justificados por la sangre del Cordero inmolado. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A esto debemos de apuntar, mis hermanos. Esta es la gracia de Dios. Esto es lo que el Señor nos dice, mis hermanos, a lo que debemos de andar, de abandonar el pecado, hermanos, y de ir hacia adelante y vencer. Dice la palabra de Dios en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, el pecado va a ser contra nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dice que la sangre de Cristo Jesús, vencemos por medio de la sangre de Cristo Jesús, confesando nuestro pecado y siendo limpiados, hermanos, de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, mis hermanos. Versículo 32. Y el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Óigalo bien, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, mis hermanos, tienes que proceder al arrepentimiento. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es clemente y compasivo, pero te está diciendo, entra al arrepentimiento de tu condición en la que te encuentras ahora. Dice en el versículo 34, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, por causa del Señor, por amor al Señor. Aquí está diciéndolo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, tenemos que vencer. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Tenemos que vencer empezando por la tentación. Tenemos que vencer, hermanos, en este cuerpo de pecado. Tenemos que vencer y el Señor nos está dando armas. Las armas, nos está dando armas para que nosotros venzamos, hermanos. El Señor nos ha dado armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, mis hermanos. El Señor nos da armas de luz. El Señor nos da la armadura de Dios, hermanos. Y es lo que el Señor entonces dice aquí, mis hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas el matadero. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, hermano, no tengan miedo a la muerte.
No tenga miedo de que sea muerto por causa de Cristo, mis hermanos. Aquí, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Cristo que es el Señor nuestro, mis hermanos. Oh Rey Santo, Señor, te pedimos, Señor, que seamos fortalecidos, Rey Santo, Señor, para los tiempos que vienen, Rey. Señor, tú quieres un pueblo, Señor, santo, Señor. Un pueblo, Señor, que haya cerrado portillos, Señor. Un pueblo que haya cerrado las puertas del pecado, Señor. Un pueblo, Señor, que haya procedido al arrepentimiento, Señor, bendito Rey, Señor. Y pueda, Señor, bendito Rey, Señor, decir, Señor, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Gobernarás sobre tantas ciudades, porque venciste, mi hermano. Porque vencimos por la sangre del Cordero, porque vencimos por las armas de luz que el Señor nos dio, porque vencimos a través de la oración, porque vencimos a través de la sangre del Cordero, porque vencimos por la palabra que el Señor nos ha dado, las promesas, porque hemos vencido, porque estamos allí seguros que Él nos protegerá. Seguros que no perderemos la confianza en Él, porque Él mismo dio su vida por nosotros. ¿Por qué no darla a nosotros por Él, mis hermanos? Oh Rey Santo, auxílianos, Señor, de permanecer firmes, Señor, en aquel llamado que nos hiciste, Rey Santo, Señor, como hijos, como santos, como adoradores, Señor. Permanezcamos firmes, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que nada ni nada nos mueva, Señor, de ese amor manifestado, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Señor, sea fortaleciéndolos en su hombre interior para que sigamos adelante, mis hermanos, confiando que Él hará. El Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Creámosle al Señor, mis hermanos, y no dudemos. Amén y amén.